Romanos capítulo 9, versículo 19. Y fíjese lo que dice, esto está tremendo, hermano. Dice, pero ¿qué me dirás? Dice, ¿por qué? Dice, pues inculpa. Amén. Y tiene signos ahí de interrogación, ¿verdad? ¿Y cómo dice? Vuelvo a repetir ahora usted. Y luego dice, ¿por qué otra vez? Y luego vuelve a repetir con signos de interrogación. Vuelve a preguntar, nos está preguntando a nosotros. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿A qué? A su voluntad. ¿Cuántos de los que cuando Dios nos habla, hermano, Dios nos dice, Dios nos explica, Dios nos habla a nuestra vida? Nosotros, mire, cuando Dios nos habla a nuestra vida, nosotros siempre, hermano, siempre nos preguntamos y nos resistimos a la voluntad de Dios. Cuando Dios nos habla, hermano, cuando muchas veces Dios nos habla en nuestras vidas, nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿No cree que nos resistimos, hermano, a las cosas de este mundo? A las cosas de este mundo no nos resistimos, hermano. Nos resistimos a las cosas de Dios, a las cosas que a Dios no le agradan. Es a lo que nos resistimos. Porque como seres humanos, hermano, estamos tan habituados a este mundo que este mundo nos atrae, nos exige cómo vivir con el mundo. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, nosotros, hermano, ya no le reclamamos a Dios. ¿Por qué, pues? Ni le andamos diciendo, ¿qué me andas a mí diciendo? ¿Cómo moverme o cómo hacerme? Y fíjense lo que dice el versículo 20. Dice más. Antes dice, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Para qué? Alterques con Dios. Dirá el vaso al barro. ¿Qué dice? Al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjese cómo somos nosotros, hermano. Como hombres, como seres humanos, hablar de hombre, hablo en general de hombre y mujer. Cuando hablamos, hermano, como hombres y nos pasa algo o nos sucede un problema o tenemos algo difícil en nuestra vida y luego queremos culpar a Dios o meter a Dios en nuestras cosas o en nuestros problemas. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no estamos, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Porque el que esté conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura, que el que ama a Dios, todas las cosas le sirven para bien. Y se adapta a la voluntad de Dios y no se adapta a la voluntad de nosotros mismos. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, siempre buscamos la forma de siempre, hermano, reclamarle a Dios o preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué le sucede a mi familia esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué pasamos esto? ¿Por qué nos aconteció aquello? Y siempre estamos, hermano, a la contra de la voluntad de Dios. Siempre nos preguntamos eso, ¿por qué? Y siempre le andamos diciendo a Dios como que si nosotros pudiéramos aconsejar a Dios, cuando la Escritura dice, ¿quién ha aconsejado a Dios? ¿Quién puede aconsejar a Dios, hermano? Fíjense lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿De quién? De Dios. ¿Quién ha aconsejado a Dios? Nadie ha aconsejado a Dios, hermano. ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Nadie, hermano, le ha dado a Dios nada. Nosotros somos hechos a voluntad de Dios, hemos hecho a forma de Dios, hermano. Dios nos dio a nosotros la vida, nosotros no le dimos la vida a Dios. Hombre, le voy a decir una cosa, hombre tonto, el que le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hace en la ignorancia, porque no entiende lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque Dios ha puesto planes en nuestra vida, hermano, de poder cambiar nuestras actitudes, nuestras formas de vivir, nuestras formas
de cómo caminamos delante de Dios para vivir una vida bien con Él. Y nosotros siempre estamos en contra de la voluntad de Dios, siempre buscamos la forma de no obedecer a Dios. Si Dios nos dice ve a la derecha, nosotros vamos a la izquierda. Paz de Cristo. Si Dios nos dice ven, nosotros decimos no. Si el Señor nos dice no, no vengas ahorita, y nosotros queremos ir. El Señor nos dice es blanco y nosotros decimos que es negro. Porque siempre, hermano, queremos decirle al Señor cómo queremos vivir y cómo queremos caminar. Siempre, hermano, nosotros queremos decirle dice aquí, hermano, dice, más antes, oh hombre, el capítulo 9, de donde estábamos leyendo Romanos, versículo 20, más antes de, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quién somos tú y yo, hermano, para altercar con Dios? ¿Quiénes somos tú y yo, hermano, para tener un debate con Dios o reclamarle a Dios o estar, hermano, en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Acaso hemos meditado realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros? Porque los que hemos entendido, hermano, que quién es Dios, hermano, entendemos en nuestra vida que necesitamos a Dios en toda nuestra vida. Porque a Dios no se le busca, hermano, lo he dicho muchas veces, a Dios no se le busca como cuando una llanta de refacción, hermano. La llanta de refacción nunca nos acordamos, hermano, ni del gato, ni de la cruceta, ni de la llanta, hasta que no se nos poncha una llanta de la camioneta, o cuando tenemos la necesidad que se nos ponchó por allá, andamos buscando la cruceta, el gato y la llanta, y a veces ni tenemos ni la llanta, no tenemos ni el gato, no tenemos ni la cruceta, y andamos que nos lleva, hermano, la tristeza, buscando ver quién nos ayuda para que nos eche la mano para cambiar la llanta, llevarla a parchar y volverla a usar. Y así a veces usamos a Dios como que si Dios nomás lo ocupáramos cuando tenemos necesidad. Por eso dice, ¿quién va a altercar con Dios? ¿Quién va a altercar con Dios, hermano? Dios no se baja, hermano, al nivel de nosotros. Dice la Biblia dice que así como está el cielo y la tierra de separados, dice, así son nuestros caminos y los caminos de Dios. Así están nuestros pensamientos, como los pensamientos de Dios, hermano, son, hermano, inescrutables. Son infinitos. Pero lo que Dios quiere en nuestra vida, hermano, es que nosotros entendamos y que caminemos a la voluntad de Él, hermano. No solamente que entendamos, hermano, y estemos altercando con Dios, diciéndole, dirá el vaso al barro, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me formaste así? ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces se nos ha salido decirle a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me hiciste así? ¿Cuántas veces nos hace hecho fácil decir esa expresión? Y la verdad es una cosa, lo hacemos en la ignorancia, porque realmente ignoramos la voluntad de Dios. Decirle a Dios, ¿por qué me hiciste a mí? Ay, ¿por qué crees? ¿Y saben qué, hermano? ¿Saben cuándo nos pasa todo esto? Cuando a veces nos ponen frenos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una angustia, o cuando... Y más esto nos pasó cuando estábamos jóvenes, hermano. La mayoría de los jóvenes nos pasó eso. Todos los jovencitos de 12, 13, 14, 15, 16 para arriba, llega el momento donde nos pega papá, mamá, nos pone una buena exhortada, regañada o fajeada, y al rato nos dice, ay, ¿para qué nací en esta familia? Nadie me quiere, todos me pegan, todos me odian. Mentira del diablo, hermano. Pues es la corrección de la familia. Porque nos aman, porque cuando los papás aman a los hijos, ¿qué hacen con los hijos? Les dan todo, los dejan hacer lo que quieran. No, los corrigen, los regañan, se los suenan para que entiendan que hay reglas en la casa. Y no son reglas de que hay maltrato, no, son reglas que se necesitan en una familia para que una familia crezca estructuradamente, hermano. Tiene que haber disciplina en el hogar. Si no, vamos a hacer lo que querramos, hermano, y al rato, ¿cómo vamos a andar? Como nos da nuestra gana. Al rato, si papá, mamá nos llama la atención, ya cuando estamos más grandecitos de 15, 17, 18, 20, 22, y nos llama la atención mamá, papá,
¿qué vamos a decir nosotros? Me voy de la casa. Y luego agarra, como el chavo del 8 agarra sus 2, 3 trapillos, se los echa en una maletita ahí y va corriendo. Adiós, ya me voy. Ya se va. No, es cierto, no puede pasar eso en nuestra vida. Y sí les ha pasado a muchos que quiere uno irse de la casa o ir porque hay reglas, hay disciplina. Con Dios es lo mismo, hermano. Dios tiene reglas, Dios disciplina nuestra vida. Por eso, hermano, si nosotros no nos formamos a nosotros mismos, un tiempo, hermano, un tiempo hubo en la Escritura donde Job, ¿quién conoce la historia de Job? ¿Ha escuchado de Job? ¿Se acuerda Job todo lo que sufrió, lo que batalló y sufrió, pero en grande manera? Job, hermano, sufrió muchísimo. Sufrió como tú y yo no lo hemos hecho, hermano. Como tú y yo no hemos sufrido. A veces, hermano, nosotros sufrimos cosas en este mundo y creemos y pensamos que ya estamos sufriendo peor que otros. Pero deberíamos de analizar que hay otros que están sufriendo peor que nosotros. Y que han batallado peor que nosotros no hemos batallado. Aún ejemplos en la Escritura, hay ejemplos muy hermosos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en el cual Él sufrió lo que tú y yo no hemos sufrido, y lo hizo por amor de ti, por amor de mí. Amén. Y Cristo no tenía por qué haber sufrido, pero Él sufrió por nuestros pecados. Entonces quiere decir, hermano, que si Él sufrió por nuestros pecados, entonces nosotros necesitamos también ser ¿qué? Lavados de ese pecado, para que un día nosotros también podamos entregarle nuestra vida a aquel que la entregó por nosotros, que fue Cristo Jesús. También Cristo quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, como Él la entregó, hermano, sufriendo en la cruz del Calvario, siendo bofeteado, siendo latillado, que lo pusieron en la cruz, lo crucificaron, hermano, y murió por amor de ti y de mí. También Cristo quiere que tú y yo hagamos lo mismo por Él. Si Cristo sufrió, hermano, ¿quiénes somos tú y yo para no sufrir? ¿Quiénes somos tú y yo para vivir una vida en este mundo tan feliz y tan campante, hermano? Si todos los que sirvieron a Cristo como los apóstoles, hermano, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y todos los apóstoles, aún los profetas desde la antigüedad, hermano, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, hermano, todos sufrieron por servir a Cristo Jesús. El venir a Cristo no es, hermano, decir como dijo este hombre, que va altercando, hermano, con Dios. Porque el barro quiso decirle ¿a quién? Al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y le digo, Job, hermano, tuvo un momento, Job, que le pasó eso. Tuvo un momento en Job que le pasó eso. Que dijo Job, dice, maldito el día o maldita la hora en que nací. Amén, amén. ¿Y saben por qué le pasa eso al hombre? Por lo que está pasando. Y Job, hermano, en ese momento recibió la voz de Dios y le dijo, Dios, a Job le dijo, ¿y tú quién eres para maldecir el día en que naciste? Dice, ¿acaso tú te formaste a ti mismo? ¿Acaso tú te formaste en el vientre de tu madre cuando estabas ahí? ¿Acaso tú estás el cielo, la tierra y todo lo que hay alrededor? Quiere decir, hermano, que no tenemos ni derecho ni de maldecir el día que nacimos. Por muy feo o muy desagradable que en el momento que, o en la familia o en el lugar que hayamos nacido, hermano, no tenemos por qué maldecir el día en el que nacimos, ni en la familia que estamos. Al contrario, deberíamos darle gracias a Dios, porque Dios nos dio vida, y vida hasta hoy en día, hermano, para ser agradecidos y conocer el propósito y el plan de qué es lo que Dios quiere para nosotros.
Y lo que Dios quiere, hermano, el propósito para nosotros es que nos arrepintamos y que vengamos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que el alfarero, hermano, siga moldeando nuestra vida a su imagen y semejanza. No solamente esta física ya fue formada, hermano, pero el alma, hermano, el corazón que tenemos duro para la palabra, para recibir las cosas de Dios, la que siempre está en contra de no hacer la voluntad de Dios. Ese es el que Dios quiere, hermano. Ese es el que Dios quiere moldear en nuestra vida. Amén. Gracias, hermanos. No es el otro, hermano. No es este físico. Este físico, le damos gracias a Dios, hermano, que este físico Dios ya no lo dio, hermano. Dios usó a papá, a mamá, y nacimos. Pero lo que Dios tiene que formar, hermano, en nuestra vida es un corazón que pueda recibir la palabra de Dios a su voluntad. Todo, hermano, todos los que hemos visto en la Escritura, hermano, todos los que desobedecieron la palabra de Dios, todos los que hicieron lo contrario de las cosas de Dios, trajo Dios juicio para sus vidas, trajo castigo para sus vidas. Y lo que Dios quiere, hermano, es que el barro se deje moldear por el Señor, hermano. Que se deje moldear, pero por el Señor a su voluntad. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 21. Y vuelve a preguntar: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? O sea, ¿no tiene potestad Dios sobre los hombres? Vuelvo a leerlo. ¿Acaso no lo tiene? ¿Acaso Dios no puede hacer un vaso para honra? Pero no para honra de este mundo, hermano, sino para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque vivir, hermano, en este mundo, le voy a decir una cosa: vivir en este mundo, ¿cuánto podemos vivir en este mundo, hermano? ¿Cuánto podemos vivir? Y si es que Dios nos permite vivir hasta los 80, 85, por mucho, 70, 60. Y si es que vivimos. Pero vivir, hermano, para la eternidad. Vivir para servir a Cristo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer, dice, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿Cuántos queremos ser vasos de honra, hermano? ¿Cuántos queremos ser vasos de honra? Para ser vasos de honra, hermano, para ser vasos de honra necesitamos limpiarnos con la palabra de Dios, hermano. Dice Juan 17:17: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hemos estado hablando de la santidad, hermano, y la santidad es limpiarnos de este mundo, limpiarnos de estas cosas que hay en este mundo. Vivimos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí comemos, nos dormimos, nos levantamos. Pero, hermano, nuestra mente, nuestro corazón no está por este mundo, hermano. Nuestra mente y nuestro corazón, hermano, está dispuesta para que un día vayamos con Cristo Jesús, con aquel que nos dio la vida, regresar una vez más para allá. Pero para poder entrar al reino de los cielos, hermano, necesitamos despojarnos de todo, ¿qué? Pecado. De todo pecado. Y el pecado, hermano, le voy a decir una cosa: el pecado es un peso. El pecado pesa. Cuando la gente, o el hombre o la mujer, reconoce, hermano, su pecado en su vida, entonces comprende que el pecado le trae, hermano, un peso que no lo deja ser libre para servir a Dios. Está esclavo del pecado. Y el que está esclavo del pecado está esclavo del diablo, porque el diablo es el que lo manipula y lo usa y lo hace hacer las cosas del mismo diablo. Y el que es esclavo de Cristo, hermano, pero esclavo en libertad por el Señor, hermano,
obedece a las cosas de Dios para servirle y sujetarse a las reglas de Dios, a la voluntad de lo que estábamos hablando ahorita. El barro no le puede decir a Dios: ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué quieres que yo haga esto? ¿O por qué tú quieres que yo viva de esta manera? Porque es la voluntad de Dios que vivamos conforme a la voluntad de Cristo y no la voluntad humana o del mismo enemigo o de la esclavitud en la que estamos viviendo. Dice Hebreos capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera, hermano, y nuestra meta es un día morir. Esa es nuestra meta, hermano. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? ¿Morir como todo el mundo muere? Dicen por ahí en el mundo, y he escuchado a personas que dicen: es que el que va muriendo se le va acabando el mundo. Y yo les he dicho: pues ni que fuera perro. Solamente los perros se mueren y ahí se quedan tirados, muertos ya. Le dije al principio, hermano, que los animales no tienen alma y ni espíritu. De Dios no, tiene espíritu de vida, pero no de Dios. Y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y todo animal que muere no va al cielo, hermano. Ahí murió y se acabó. Pero nosotros sí. Nosotros sí. La gente cuando piensa así, que el que va muriendo se le va acabando el mundo, mentira del diablo. Tenemos que darle cuentas a Dios cuando muramos. Vamos a ir a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todo hombre cuando muere, hermano, va a ir ante el tribunal de Cristo. ¿Saben qué es un tribunal? Donde hay juicio. Y todo el que muere, hermano, va a ir a juicio. Y va a estar en presente del juez justo. Y a él no le vamos a poder decir, aunque le digamos ese día: ay, Señor, pero yo en tu nombre, Señor, yo en tu nombre, mira, en tu nombre te serví, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse las manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre profeticé o la lengua. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Dice: ¿por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Dios que tenemos, hermano, es un Dios vivo. Un Dios que tiene puestos los ojos sobre todos nosotros, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Y dice la Escritura, dice: y aún dice, si me fuera a los montes, dice, ahí estás tú. Dios está en todo lugar, hermano. La mirada de Dios está en todo lugar. No nos podemos esconder en ningún lugar de la presencia de Dios. Por eso, hermano, dice: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos acecha, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual dice, por él gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando, hermano, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, hermano, y a su nombre. Dios ha sido bueno, hermano. Debemos de despojarnos de todo. ¿Qué es el pecado, hermano? ¿De qué nos debemos de despojar? ¿Cuál es el pecado que nos asedia? ¿Cuál es el pecado que nos rodea? ¿Cuál es el pecado, hermano, que nos acecha? ¿Cuál es el pecado que arrastramos en nuestra humanidad? Gálatas capítulo Vaya a Gálatas capítulo 5. Aleluya. Capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y fíjense lo que dice la Escritura, hermano. Dice: digo pues, andar en el Espíritu. No dice que en la carne, ¿verdad? Dice andar en el Espíritu. Y los que entendemos que es el Espíritu, hermano, es andar como Dios manda, como Dios quiere, la voluntad de Dios.
Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer, hermano? Darle gusto. Satisfacer es darle gusto a lo que usted quiere o lo que yo quiero. Y dice, no, dice que no satisfagáis los deseos de nuestra carne. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu, dice, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque porque no hagáis lo que quisierais, dice, o sea, tiene un pleito, hermano, aquí tiene un pleito. El que quiere servir a Dios, y la carne no quiere servir a Dios, la carne quiere servir a nuestras concupiscencias o deseos. Y dice lo que dice el versículo 18 y 19 en adelante, dice, sígale. Y aquí comienzan las cosas del pecado y de la carne. Amén. Léale. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya vio? Si practicamos esto, hermano, no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a ir con Cristo. Dice, manifiestas son las obras. Manifiesto, hermano, es lo que manifestamos, lo que somos, lo que sacamos a flote, lo que sacamos, hermano, a la realidad. Y ahí es donde manifestamos. Muchos manifiestan, hermano, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, enemistades, enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjese, todavía hay cosas más que no estuvieron escritas aquí. Dice, cosas semejantes a estas. Yo pienso que se le debe haber acabado hasta la tinta al apóstol Pablo ya para seguir escribiendo. De hecho, me queda poquita, déjame más como cosas semejantes a estas. Si no, hermano, qué listo no nos hubiera puesto. ¿Cuántos vivíamos así, hermano? Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Imagínense, hermano, cuánta familias no tienen contiendas, divisiones, pleitos entre familias, hermano. Qué triste, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que Dios vino ¿a qué? A traer paz, hermano. Dios vino a traerle paz al corazón del hombre. Pero el hombre, hermano, no ha entendido que el diablo vino a matar, robar y destruir la felicidad del ser humano. Y lo que el diablo quiere es destruir las familias. Quiere destruir, hermano, ¿con qué? Con pleito, con celos, con iras, con contiendas, con divisiones. Qué triste que es lo más común que el enemigo ha hecho en las familias y ni cuenta se da. Y la gente piensa que es algo común, pero no es común, hermano. El diablo lo que quiere que en vez de estar unidos estemos desunidos, destruidos. ¿Y todo por qué? Porque cada quien pensamos de una manera distinta y no conforme a la voluntad de Dios. Cada quien vivimos de una manera distinta, pues cada quien tiene un mundo diferente, hermano, en su cabeza, un universo. Su mentalidad de cada uno, hermano, es diferente a la del otro. Ni hermano, ni la de los hijos con los padres, a veces nos podemos conectar. Y que somos de la misma sangre y la misma familia y de todo. Imagínese Dios, lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros entendamos el propósito de Dios, despojémonos de todo este tipo de cosas que nos están, hermano, destruyendo. Para que nosotros podamos servir a Dios, necesitamos despojarnos de esto, quitárnoslo de nuestra vida. Y le voy a decir una cosa, para el que no busca a Dios, como dice
decía al principio, hermano, el espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del espíritu. Si la gente, hermano, no busca en el espíritu de Dios servir a Dios, entonces no puede gobernar estos deseos que le atormentan o le gobiernan en su carne, hermano. No puede dejarlos. Porque para dejar todo este tipo de cosas necesitamos la voluntad de Dios en nuestra vida y el poder de Cristo en nosotros. Es como el borracho, hermano, como el drogadicto, como el marihuano, el cocaíno, el que le entra la piedra al cristal y toda esa basura asquerosa. Cree, piensa que es su vida, pero mentira, porque su vida no era así desde niño, hermano. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres que a veces los papás le enseñan a los hijos. Y conocer gente, hermano, que afuera te manipula la mente a tomar ese tipo de cosas de basura, hermano. Al rato los vemos, hermano, todos perdidos, pero esclavos de la misma droga, esclavos del mismo diablo, porque así los tienen. Y hay gente que dice, yo sí quiero, lo dejo. Y mentira del diablo, porque no pueden dejarlo. Lo dejarán un día, 2 días, 1 año, 2 años y volverán otra vez a recaer. Y no les digo solamente la droga. Hay gente, hermano, que en el adulterio adultera. Adulterar, hermano, son los que están casados. Los que están casados son los que adulteran con otra persona que no es su esposa o su esposo. La fornicación son aquellos que no están casados, que fornican con otra persona, teniendo relaciones. Y se llama fornicación y tampoco a Dios le agrada. Y aquí no significa que porque por amor lo hacen, es una mentira del diablo, es amor eros, que significa amor erótico, de placer y sexualidad. Pero el amor ágape, que es el amor de Dios, es el que habla 1 Corintios capítulo 4, hermano, en adelante. Perdón, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y dice que el amor, hermano, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, para vivir una vida bien delante de Dios. Por eso, hermano, nosotros debemos de entender qué significan las palabras y qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, porque a veces, muchas veces estamos pecando y ni cuenta nos damos. Podemos estar pecando y felices creyendo que el amor que tenemos para otra persona, que por amor se hace. No, hermano, por amor son las órdenes de Dios, por amor son las reglas de Dios. Por amor es servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios primero, hermano, Él nos amó a nosotros primero. Y porque Él nos amó a nosotros primero, nosotros debemos de amarle a Él, corresponder el amor de Dios. Le pregunto, aquí en el mundo, cuando alguien le da amor, le comparte de su amor para con usted, sea en algo, hermano, algo que no sea pecado, pero le comparte amor para usted, familiar, de amistad, de lealtad, y le comparte ese amor para con usted, ¿usted le corresponde de mala manera a la otra persona por lo que compartió con usted? Y con Dios, si Dios compartió no nomás el amor, compartió su vida con nosotros, ¿por qué nosotros no compartirle nuestra vida para con Él? ¿Por qué ser ajenos a la voluntad de Dios o ajenos a las cosas de Dios, pero en su voluntad? Si Él compartió todo por nosotros, ¿por qué nosotros no poder compartir también nuestra parte para con Él? O Dios no se lo merece, aunque Él haya muerto por nosotros, no se merece que nosotros compartamos también nuestra vida para con Dios. O ya, gracias Dios mío, me diste la vida, qué bueno que moriste en la cruz del Calvario, qué bueno que te dieron una buena chicotiza, 40 latigazos, qué bueno que te despedazaron el cuerpo a golpes, te bofetearon, te pusieron la corona y te clavaron unas clavonones, te atravesaron tu cuerpo y moriste en la cruz. Gracias, ahora yo hago mi vida, yo ando como yo quiera y camino como yo quiera. Gracias. Así tienen muchos a Dios, hermano. Así, Dios mío, gracias. Y ya. Y tristemente, hermano, que Dios no quiere eso de nosotros, porque no entendemos qué es el plan de Dios para nuestra vida y cómo Dios quiere que caminemos
en los planes de Él. Si nos despojamos de todo esto, hermano, de todo esto, de todo peso de pecado, mire lo que dice en Efesios capítulo 4, ya casi terminamos, hermanos, porque tenemos que participar del bautismo, ¿eh? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice: quítese de vosotros. La Biblia católica, hermano, dice: arránquese de vosotros. ¿Cuál sería el más tremendo? ¿Quítese o arránquese? Arránquese, ¿no? ¿No se olvide más así como más duro? Una cosa es quitarse, pero arrancarse es sacarlo desde la raíz. Sacar todo desde la raíz. Arránquese de vosotros. ¿Qué? Eso se lo dejo que lo lea usted. Arránquese de vosotros. ¿Qué dice ahí en la Biblia? Léalo. Dice, entonces, ¿qué se debe de arrancar de nosotros? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y malicia de nuestras vidas. ¿Cuántos, hermanos, cuántos todavía pueden que traigan amargura en su corazón por algo que pasaron en su vida anteriormente y no han perdonado, ni han sabido perdonar, ni han sabido tampoco pedir perdón, y todavía esa amargura la traen en su corazón por lo que hizo, por lo que le pasó o por lo que haya pasado en su vida? Y todavía puede traer esa amargura en su corazón, una raíz de amargura. Y Dios quiere que se arranque esa raíz de amargura desde adentro. No lo quite por fuera, porque si usted apoda un árbol, mañana va a seguir dando hojas y va a seguir creciendo. Aún si usted lo corta de arriba, hermano, lo corta todo así y le queda un pedazo de tronco y raíz, mañana pasado va a volver a salir de ese tronco, van a empezar a salir ramas otra vez. Para quitar esa plaga de esa amargura hay que arrancarlo desde la raíz y va a doler, porque hay que perdonar, hay que olvidar todo lo que se nos ha hecho en nuestra vida. Que mi abuelita, que mi tío, que mi tía, que mi papá, que mi hermano, que fulano, que mangano me hizo y no lo puedo perdonar. Entonces hay una raíz de amargura en el corazón y necesita ser arrancada. Y eso solamente lo arranca Dios cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios, porque solo no se quita. Hay gente, hermano, que ha dicho: yo lo perdoné, pero cuando vuelve a pasar tiempo, aquello ahí está todavía. Entonces quiere decir que no lo arrancó, que no perdonó, que nomás dijo pero no perdonó. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia de nuestras vidas. Y no debemos de practicar ni el adulterio, ni la fornicación, ni las mentiras, ni la hechicería, ni la idolatría, ni ¿qué más decía? Lo que decía Gálatas capítulo 5. Y quítese pues todo, adulterio, fornicación, dice, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tiene que quitarse todo de nuestra vida. Se tiene que despojar de todo eso. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Cuando el hombre se arrepiente, deja uno de practicar esto, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios. Y Dios nos conoce, hermano. Le doy gracias a Dios que nos ha guardado. No le decimos que no hemos fallado, equivocado, porque somos seres humanos. Todos nos equivocamos, todos fallamos. No hay hombre en este mundo que no pueda fallar o equivocarse. Y no es una justificación para pecar o seguir el juego con el pecado tampoco, porque Dios sabe que si lo hace uno por voluntad propia, claro que es un pecado todavía mayor,
que lo haga uno sin tener el deseo o el anhelo de pecar. Porque hay pecado por omisión y pecado por transgresión. Y pecado por omisión, hermano, es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero aquel que es pecado por transgresión es aquel que transgrede la ley de la escritura, la palabra que conoce y que aún conociéndola no le importa y sigue practicando el pecado. Entonces un pecado por transgresión está transgrediendo la palabra y las reglas de Dios y la voluntad de Dios y le va a traer juicio. Y dice la escritura que dice que no, el Señor no tendrá por inocente al culpable el día que vaya delante de Él, porque sabe lo que ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere un cambio en nuestra vida. Dios quiere que seamos transformados, que no le digamos al Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me pasó esto? Sino que nosotros realmente dejemos que la voluntad de Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Somos esclavos de Cristo. Hemos visto las maravillas del Señor. Si somos obedientes al Señor, entonces la voluntad de Dios también va a venir su bendición a nuestra vida. Si no somos obedientes al Señor, hermano, y cuando tengamos un problema o una dificultad, hermano, en la cual el hombre no puede hacer, también Dios no cree que nos va a escuchar en nuestra vida, hermano. Y también le tengo que decir, hermano, algo importante, que también el enemigo sabe engañar a la gente. El diablo también hace milagros, también hace cosas para que la gente esté engañada. No buscan a Dios, pero cuando le piden a Dios y Dios les dice, entre comillas, dicen que les ayuda, yo les digo que no es Dios, es el diablo. Casualidad que los que servimos a Dios, hermano, y le entregamos nuestra vida a Cristo para servirle con todo, y sufrimos y batallamos y lloramos y de todo, y la mano de Dios la vemos muy por allá, porque Dios nos está probando nuestra fe. Pero otra gente que no sirve a Dios, hermano, que no busca a Dios y progresa y le va bien, y hasta dicen, ay, gracias a Dios que me va bien. Pero pues, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Si le va bien, ¿a cuál Dios está sirviendo? Y le voy a decir una cosa, nuestro Dios, hermano, nuestro Dios no cree que es un Dios, hermano, que no nos quiere bendecir o que no quiere traernos la bendición a nuestra vida. No, lo que Dios hace con nosotros, hermano, es probar nuestra fe y probarnos a nosotros a ver si sabemos vivir en escasez, como dijo Pablo, un apóstol, hermano, de Cristo. A ver si sabemos vivir en abundancia y en escasez con el Señor. Eso es caminar con el Señor. Díganme, ¿qué apóstol, hermano? ¿Qué apóstol de la escritura era rico o millonario o tenía todo lo que quería? Ninguno. Aún Pablo dijo, sé saber en escasez. ¿Qué significa escasez? La pobreza que a veces no tenía. Dice, sé saber vivir yo en escasez y también en abundancia. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Pablo, hermano? Que servir a Cristo, que servir a Dios, no significa que tenemos que vivir bien en este mundo económicamente o bien en una posición económica. Vivir con Cristo es como Cristo vino, hermano. Usted sabe que Cristo era rey, ¿verdad? ¿O no sabe? Era rey de reyes y señor de señores. Y le pregunto, ¿un rey no debería tener un castillo? ¿Ejércitos? ¿Mucho oro, mucha plata? ¿Muchos soldados? Fíjense, si era Dios manifestado en carne y estaba aquí en la tierra, hermano, y podía tener todo lo que quería, ¿por qué vivió con hambre? Durmió en un pesebre donde estaban los animalitos. ¿Por qué nació ahí? ¿Por qué en vez de traer una limusina o traer un buen carro, o en aquel tiempo usar los mejores carros de un rey, por qué se tuvo que subir a un burrito? ¿Porque no tenía dinero?
¿Por qué era pobre? Si era dueño de todo el oro y la plata. Y si él quería hacer dinero, él hacía dinero. Si él le quería decir a las piedras, conviértanse en oro, se convertían en oro. Si el agua la convertía en vino y los peces los multiplicaba en canastos y canastos, y 2, 3 panes los multiplicaba en miles de panes para darle de comer a 5,000 y 3,000 personas, ¿para qué imposible le iba a hacer él, hermano? Tener canastos de oro y comprar todo el reinados que hubiera, hermano, y tener todos los ejércitos que él quería para pelear. ¿Para qué? Por eso lo que Dios quiere, hermano, que entendamos es que no es lo que vivamos en este mundo, dice, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni el ladrón hurta. ¿Por qué? Porque aquí en este mundo, si yo hago tesoros, aquí se va a echar a perder el dinero. El día que me muera no me voy a llevar ni un peso. Aquí, hermano, el ladrón puede robarme, pero allá en el cielo nadie puede entrar a robar lo que yo haga para Cristo Jesús. Y nosotros debemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Yo no le digo que es malo trabajar, ni le digo, hermano, que es malo llegar a tener un negocio tampoco. Lo malo es que, hermano, nuestra mente y nuestro corazón se desvíe, porque dice que el amor al dinero, dice, es la raíz de todos, ¿qué? Los males. Sí, hermano, la verdad. Y yo le doy gracias a Dios, estoy haciendo este negocio de las lámparas, hermano. Y gracias a Dios, mira, toda esta semana le doy gracias a Dios porque vendimos muchísimas lámparas. Yo creo que vendimos como unas 20 o 30 lámparas, hermano. Y me mandaron a hacer lámparas grandes para comedores, hermano. Yo estoy terminando unas. Pero le doy gracias a Dios, hermano, que no es mi prioridad, hermano. Aunque yo voy a hacer un negocio y le he estado, y yo sé que es de Dios, hermano, porque yo acuérdense, hermano, que a varios hermanos yo se los dije que el Señor me puso que hiciera eso. Y lo puso antes de que empezara a hacer las lámparas, hermano. Porque Dios me va a bendecir. Y yo sé que Dios me va a bendecir, hermanos. Yo sé que Dios me va a bendecir poco a poco. Va a abrir las puertas, hermanos, de una bendición grande para mi vida. Amén, hermano. Y yo me siento contento, hermano. Mire, aunque ahorita es puro pagar y pagar y pagar y pagar. Pago aquí, pago allá, pago esto, pago lo otro. Me quedo sin ni un peso. Pero nomás aguardo para comer, hermano. No importa. Y para apartarle lo que es de Dios. Es todo. Es todo lo que hago ahorita, hermano. Pero sé que el día que Dios, hermano, termine de pagar todo, va a ser más ganancia que nada, hermano. Y espero tener un buen negocio grande, hermano. Y le he dicho a mi Señor, bendíceme con un negocio grande, Señor. Con un negocio grande. Y yo sé que el enemigo, el diablo, ha hecho muchas de una manera o de otra, hermano, hacer cosas. Pero yo sé que Dios nos va a bendecir, hermano. Y no nomás para mí, hermano. Yo le he dicho a mi Señor, digo, bendígame, Señor, y va a ver que el día que usted me bendiga, ya sabe que es para la obra de Dios y para salir a evangelizar y predicar la verdad, hermano, a las calles y predicar el evangelio en otros lugares, hermano. Y vamos a predicar lo que está escrito en la palabra, hermano. Vamos a predicar, hermano, ideas de nosotros ni pensamientos humanos. Vamos a predicar lo que está escrito en la escritura, hermano. Así le duela al que le duela, eso a mí no me interesa, hermano. A mí me interesa que las almas se conviertan a Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una alma, hermano. Y esa alma hay que entregársela al Señor. Amén. Hay que entregársela a Cristo. Porque el día que tú le entregues tu alma a Cristo, te voy a decir una cosa, vas a ser el hombre o la mujer más feliz de todo el universo. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. De verdad, hermano, te lo digo. El día que Cristo esté en tu vida, vas a ser el hombre más feliz. Aunque el diablo te quiera hacer infeliz, o el día en las luchas y las pruebas te quieran amargar la vida, usted sonríe al diablo y dígale: Cristo vive en mi vida, diablo asqueroso, puerco, perro. Porque el diablo es un perro que hace que la gente se trague su propio pecado y su vómito.
Alguien que es limpiado, lavado, como dice la escritura, que la puerca es lavada y luego ¿qué hace la puerca? Se vuelve a revolcar. Y es lo que el diablo asqueroso ha hecho con la gente, hermano, que conocen a Cristo y luego se regresan al mundo a participar del mismo mundo que una vez Cristo los sacó de ese mundo. Y lo que Dios quiere, hermano, es que si Dios te saca de ahí, es para que seas sus hijos, para que tú seas su hijo, para que tú, hermano, estés en las manos del Rey de la Gloria. Conocer a Dios es algo especial, hermano. Y bautizarnos también, porque es un plan de Dios, como dice Juan capítulo 3, hermano. Mire, así vamos a terminar dando unos pasajes bíblicos del bautismo, hermano. El bautismo no es para niños. El bautismo no es para que los niños sean bautizados, los bebés, porque los bebés no pueden entender ni qué significa bautismo. Mucho menos pueden entender qué significa arrepentimiento. No saben qué significa. No pueden hacer eso. La Biblia dice en Juan capítulo 3, y nomás voy a entresacar algunos versículos, si usted lo quiere leer en su casa lo lee. Aquí habla Nicodemo, que era un maestro de la ley, un fariseo, un hombre que conocía la escritura, era maestro. Pero yo con el maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede, ¿qué dice? Ver el reino de Dios. Fíjese, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Pero Nicodemo, siendo un hombre bíblico, hermano, de la escritura y conociendo la ley, ni siquiera pudo entender esto. Ni siquiera lo pudo comprender. No sabía ni de qué estaba hablando Cristo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, y le pregunta a Nicodemo al Señor Jesús, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar en el vientre, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues es algo ilógico, hermano. Nadie puede hacer esa cosa, hermano. Necesitaría matar a su mamá y quererse hacer su bolita ya viejota, hermano, pues no va a caber en el vientre de su mamá. Y eso es un pecado. Entonces no se puede hacer de ninguna manera, ni buscándole ciencia ni nada. Y Nicodemo no entendía lo que le estaba hablando el Señor, como muchos no pueden entender todavía que necesitan nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Respondiendo Jesús, versículo 5, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que tú y yo entremos en el reino de Dios, hermano, necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Si no, no podemos entrar al reino de los cielos, hermano. Y esto no es para los niños, hermano. Esto no es para los bebés. Entiéndalo, no es para los bebés. La Biblia dice en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, 44 en adelante. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, dice, estando aún con vosotros. O sea, Cristo todavía estaba con los apóstoles. Después de que murió, resucitó al tercer día, mi Señor. Y estuvo 40 días con ellos todavía, hermano. Después de que Cristo resucitó, tuvo 40 días más apareciéndose y dándole las últimas instrucciones. Y esto lo menciona en ese momento cuando Él les daba las últimas instrucciones. Estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, o sea, de Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Y luego siga leyendo, ahora ayúdenme. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo, así está escrito que así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad que debéis hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén.
Y dice el versículo 47, regresemos al 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón ¿de qué? De los pecados. Entonces, y dirá el hombre, ¿y pues de qué me tengo que arrepentir? ¿Y de qué tengo que nacer de nuevo? Pues de lo que veníamos leyendo ahorita, de lo que veníamos mencionando, todas las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, orgías, borracheras y muchas más cosas, hermanos, semejantes a estas. De eso es lo que Dios quiere que nos arrepintamos: del enojo, del orgullo, de la ira, de las maldiciones, de las maldicencias que hay en nuestra vida, hermano. De eso es lo que Dios quiere que nos arrepintamos. ¿Y qué nos tenemos que arrepentir? Y bautizarnos en su nombre, que sobre todo nombre, dice, porque el perdón viene ¿qué? En su nombre, hermano. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y para que Dios perdone a una persona, hermano, le pregunto, y veamos algunos detallitos más para que vean que no es cierto que para los niños hay no es el bautismo, hermano. Esa bebé, hermano, si la mira, la bebé esa chiquita que está aquí, si yo le pregunto que se arrepienta de sus pecados, ¿usted cree que ella va a maldecir, andar de borracha, haciendo tanta burrada y media como las que se explica aquí, hermano? Andar de adúltera, de fornicaria, mentira del diablo. Los niños no tienen ningún pecado en su vida. Y si le digo arrepiéntete, le digo, ni me hace caso, ni siquiera voltea a verme. Arrepiéntete, niña. Ella bien tranquila ahí. Entonces, hermano, ¿de qué se tiene que arrepentir un niño? De nada. Al que le está hablando que se arrepienta es a nosotros los adultos. Al que tiene conciencia de las cochinadas que hacemos o hacíamos anteriormente, de cómo vivimos en este mundo. Ni siquiera saben que es arrepentimiento. La palabra bautismo significa inmersión, sumergir, descender, bajar, sepultar, que simbólicamente. Y la verdadera práctica del bautismo, hermano, no es rociarle agüita en la mollera, que tan cara les cuesta taparte. Mojarle la mollera y todavía les cobran. La Biblia dice que debe de ser sumergido. El bautismo es una palabra griega, hermano, que significa sumergir, bajar, descender, sepultar. Y para que alguien sea sepultado, necesita estar ¿qué? Muerto. Pregunto yo, ¿cuántos han visto que entierren a gente viva? Cuando van a un lugar donde ya un panteón donde lo van a sepultar, ¿usted ve que está vivo el que está adentro? ¿Y lo sepultan vivo? Digo, pues si es así, pues invítenme un día a ver para verlo, ¿verdad? Porque yo no he visto a ninguno. Yo he visto puros muertos que entierran. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que también los que se bautizan deben de estar muertos. Pero espiritualmente estamos hablando, simbólicamente. Muertos para el pecado. ¿Muertos para qué? Muertos para la fornicación, para el adulterio, muertos para la lascivia, para las mentiras, para las hechicerías, para los pleitos, para las enemistades, para las orgías, muertos para la borrachera, muertos para todo lo que es pecado, hermano. Ahí tenemos que morir nosotros para ya no volverlo a hacer. Eso es de lo que tenemos que morir. Pero para morir, hermano, tenemos que arrepentirnos. Y tiene que haber un verdadero arrepentimiento genuino en nuestra vida. Ya dice Mateo capítulo 3, 8, hermano, dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué debe de haber? Un fruto digno de arrepentimiento en nuestra vida, hermano. Que debe de haber un cambio en nosotros. Que realmente el que se ha arrepentido va a cambiar. Va a cambiar. Mucha gente, hermano, quiere ver, mira, a veces hasta la familia quiere ver que uno sea perfecto. Pero mentira del diablo. Nadie es perfecto en este mundo. Vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, pero no vamos a darle gusto a ningún hombre ni a ninguna mujer, hermano. Yo le he dicho, aquí está mi esposa, no le doy gusto ni a mi esposa, le doy gusto a Dios. Y si le doy gusto a Dios,
yo sé que mi esposa va a estar contenta, porque dándole gusto a Dios, yo la voy a amar, la voy a respetar, la voy a honrar, la voy a cuidar, la voy a proteger, porque es mi esposa y Dios se opone en mi vida para amarla. Pero al que debo de darle amor, hermano, primero en mi vida es a Cristo. Porque si yo amo a Cristo, yo sé que amando a Cristo la voy a respetar donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Y lo he dicho muchas veces. Cuando estuve, hermano, en Estados Unidos, me fui 7 meses y casi recién casados. Y yo estando allá, hermano, ella aquí en Guadalajara, yo la respeté y la honré. Y Dios sabe, Dios me conoce. ¿Por qué? Porque mi amor es para Dios. Y si yo amo a Dios, yo amo a mi esposa. Y aunque ella no esté conmigo, a mí no me importa que no esté conmigo, porque yo sé que yo tengo que honrarla y respetarla. Y nosotros los cristianos, hermano, tampoco nos ponemos anillo para decir que estoy casado. Yo no me escondo atrás de un anillo, hermano, porque sé que no me puedo esconder delante de Dios. ¿Para qué quiero un anillo? Porque hay hombres casados o mujeres casadas que se quitan el anillo cuando quieren tener una relación con otro marrano igual que ellos. Porque quieren revolcarse los puercos con otra persona que no es su pareja. Para mí son puercos, hermano. Porque las puercadas son las que hace el diablo. Y un verdadero hijo de Dios que ama a su esposa no va a andar haciendo esa burrada. La va a respetar, la va a cuidar, la va a honrar y la va a proteger. Y no ocupa ningún anillo. Ningún anillo, hermano. Ocupa tener temor de Dios en su vida. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No a los hombres, a Dios. Por eso, hermano, el hombre nos llama extremistas, religiosos, fanáticos. Por eso nos llaman así, porque queremos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Pero dígame, hermano, dígame, ¿qué mujer no quiere tener un hombre sincero? Que la cuide, que la respete, que la proteja, que no la engañe. Dígame. Que ande donde quiera, pero sepa que confía en su esposo o viceversa, en su esposa. Que usted sale a su casa, sabe, ve que su esposo se sale, va, regresa, a gusto, tranquilo, todo. El que ama a su esposa, y se los he dicho muchas veces, el que ama a su esposa, ¿qué celular? Nada de contraseña. Ahí está el celular. Que lo vea hasta lo infinito y más allá, ¿qué importa? A mí no me interesa. Aquí está. En mi cartera, ¿qué? En mi cartera yo lo dejo donde sea. No hay ningún problema. Si lo mío es de ella, y lo de ella tiene que también ser mío, porque somos una sola carne. Somos una sola carne que Dios nos unió. Amén. Cuando vivimos en Cristo, todo cambiamos, hermano. Hay un cambio. Y Dios nos está hablando de que si nosotros nos vamos a bautizar, hermano, debe de haber cambio en nuestra vida. Un cambio. Dice Hechos 2:38, texto ya conocido por nosotros. Así dice la Escritura, hermano. Versículo 37-38 en adelante dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué dice? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les entró a estos que habían escuchado desde el capítulo 2? Lo puede leer todo el capítulo 2 en su casa. Y empieza a hablar el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, y empieza a hablar y a decirles que por su culpa de todos ellos había muerto Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Igual, hermano, Cristo murió por nuestras culpas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Los hizo pecados Él en la cruz, hermano, y los llevó ahí a crucificar.
Si tú y yo no nos sentimos culpables, hermano, de ningún pecado, entonces estamos negando una fe en Cristo y no podemos ser hijos de Dios. Pero si tú y yo, hermano, reconocemos que hemos pecado y que hemos fallado y que necesitamos un encuentro con Dios y que necesitamos una reconciliación con Cristo y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, entonces necesitamos tomar los pasos que nos llevan a la obediencia con el Señor, que significa, Hechos 38 dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. ¿Y qué dice? El don del Espíritu Santo. Si no nos bautizamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no hay perdón de pecados. Porque aquí lo está diciendo, que para que haya un perdón de pecados, ¿es en qué? En su nombre, que decía Lucas capítulo 4, 24, 47, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y aquí lo está diciendo que para que haya perdón de pecados debe de ser ¿qué? En el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados. Y Romanos capítulo 6, hermano, versículo 3, ¿qué es lo que dice? Fuerte, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su cuerpo? Amén. Dice, o no sabéis, una pregunta para nosotros, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús o en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, hermano, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Entonces, ¿en qué nos bautizamos? En el nombre de Cristo. Nos bautizamos en su nombre, porque en su nombre hay perdón ¿de qué? De pecados. Y cuando le dijo, hermano, la profecía de Isaías, allá en capítulo 9, versículo 7, creo que 14, no recuerdo, dice que iba a venir, ¿qué, hermano? Uno llamado, ¿quién? El Salvador. Que lo dice en Mateo capítulo 1, 21, hermano. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿Cristo a qué vino? A perdonarle los pecados al mundo. Y no hay, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Y quién es el único que nos puede salvar? Es Cristo Jesús, hermano. Gálatas 3:27, hermano, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Hay poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué cree que podemos decirle no al pecado? ¿Por qué cree que podemos decirle que si alguien viene y nos invita oye, te invito a una fiesta y vámonos para allá y no voy? Oye, pero que vamos a bailar y que a mí qué me importa, vete tú. Oye, ¿qué vamos a tomar? No, a mí invítame una coca, pero Coca-Cola, a pensar que de la otra coca, una Coca-Cola. A mí invítame un refresco, nada, yo no me voy a contaminar. El que ama al mundo no ama a Dios, hermano, porque el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas, fíjese, ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Que el que ama este mundo, por eso, hermano, nos dice el Señor, que dice, Señor, le dijo el Señor, dice en Juan capítulo 17, dice: y te ruego, Señor, por los que me diste, no por todo el mundo, dice, sino por los que me diste. Entonces, hermano, ¿cuántos somos de Cristo? Que Cristo sigue rogando por nosotros para que nos apartemos de este mundo. ¿Tú eres de Cristo? ¿O quieres ser de Cristo? Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga,
Cristo viene por una iglesia, por una virgen. Estamos hablando de lo espiritual. Por una iglesia que se santifica, que se limpia para estar blanca como la virgen y poder casarse con su esposo, que es Cristo Jesús. Y para eso necesitan ser ¿qué? Borrados vuestros pecados de nuestra vida. Si no hay bautismo, no hay perdón. Y mire, hay gente que nos dice a nosotros, hermanos, porque hay de todo en este mundo. Hay gente que nos dice, es que ustedes le dan la prioridad al bautismo antes que el sacrificio de Cristo. Mentira del diablo. Estábamos leyendo Romanos capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué decía ahí Romanos 6, 3? ¿Vuelvo a leer? Para que vean que nosotros no invalidamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario. ¿Ya ven? Entonces el bautismo significa muerte de Cristo en la cruz. Es un simbolismo tipificado, ¿sí? Tiene un simbolismo retórico, hermano. Tiene un simbolismo, hermano, que tiene figura, que nos está enseñando que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el bautismo para morir nosotros en el agua. Que el que muere en el bautismo, hermano, también muere juntamente con Cristo en la cruz. Porque tú y yo, hermano, nunca nos han crucificado a nadie. Y Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años. Nosotros apenas cuando nos bautizamos morimos para el pecado. Morimos juntamente ¿con quién? Con Cristo en la cruz del Calvario. Siga leyendo para que vea qué es lo que estamos hablando. ¿Ya ve? Sígale. El 6. Al pecado, hermano. Entonces el día que nos bautizamos, morimos juntamente con Cristo y somos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucitó el tercer día, cuando alguien entra, hermano, a las aguas del bautismo, tiene que venir muerto para el pecado. Tiene que venir decidido a ya no servir a este mundo ni al pecado. Tiene que aprender que va a tomar una decisión de morir para ya no volverse a tragar el mismo pecado o el vómito que vomitó. Porque cuando digo yo ya no voy a pecar, vomita uno todo el pecado, lo saca uno de nuestra vida, nos limpiamos, decimos yo ya no quiero nada con ese pecado, ya me aparté, ya no quiero servir, no quiero ser esclavo del diablo, yo quiero ser esclavo de Cristo. Vengo a los pies de Cristo, me bautizo, soy sepultado juntamente con Él. Cristo resucitó al tercer día. Nosotros resucitamos cuando salimos del agua para una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el bautismo, no el que les echan agüita en la cabeza a los niños, hermano. Eso no sirve de nada. Ese es el verdadero bautismo, hermano. Muerte y resurrección, hermano. Morimos y resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la palabra bautismo, hermano. Eso significa bautizarse. Es el plan de Dios para salvación de toda la humanidad. Porque la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Amén. El que se acerca a Cristo, Cristo no lo va a echar fuera, hermano. Pero le digo otra vez, hermano, muchos nos pasa, resistimos la voluntad de Dios. Dios nos habla de una manera o de otra manera, como dice Hebreos capítulo 1. Hermano, dice que Dios habla de muchas maneras a los hombres por medio de los padres, y a veces nosotros no queremos servir a Cristo. Y Dios nos está hablando una y otra vez. Dios nos habla y nos dice, acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí. Y nosotros, hermano, queremos más este mundo que acercarnos a Dios. La verdad, hermano, es un sacrificio. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Yo me la viví en la calle, hermano, con los amigos de aquí, con toda esta gente. Yo no me drogué, gracias a Dios, ni tomé, ni fumé, ni me drogué, no, esa porquería ni me gustó nunca. Yo estoy limpiecito de ese humo, del humo de la soldadura, no, hermano, es así, pobre de mí, ¿verdad? Pero de humo de yo de cigarro, hermano,
Nada. Ni marihuana, ni fumé, ni tomé, no me tragué nada de esa porquería, hermano. A mí ni me llama la atención, hermano, esa cochinada. Si los veo tomando, fumando, ni tentación me dan ni para nada, hermano. Y le doy gracias a Dios, no fue por mis fuerzas, hermano. Pero no me gusta, hermano, eso. Y lo que Dios hace con nosotros, hermano, es transformarnos de otra manera y en otras áreas que sí pecamos, hermano, que sí hicimos cosas de maldad. Porque hay gente que dice: no, pero es que yo no soy un drogadicto, yo no soy un borracho, yo no necesito de Dios porque no tomo ni fumo. Y me han dicho a mí, hermano, es que solamente los que tienen mucha necesidad van y buscan a Dios. Son los que buscan, esos que yo conozco, que drogadictos y que familias, que este y que el otro. Le digo: órale. Le digo: pues tú no pecas. No, pues yo no hago ese tipo de cosas. Le digo: pero si pecas, no seas sinvergüenza. Le dije: sí, les digo. Le digo: sí pecas. Porque hacen otras cosas, hermano. Y se las digo en su cara, lo que hacen, y ya se quedan hasta asustados. Le digo: es que no seas sinvergüenza, ¿por qué ocultas tu pecado? Le digo: porque ese pecado te va a llevar a la muerte y te va a llevar a la condenación por estar ocultando tu pecado y tu maldad, por no quererte arrepentir de lo que estás haciendo. Y el hombre, hermano, vuelvo a repetir, el hombre que se arrepiente viene a los pies de Cristo. Mucha gente no quiso, hermano, y como en los tiempos de Noé, se lo digo, como en los tiempos de Noé, hay mucha gente que no quiere servir a Dios. De verdad no quiere servir a Dios. Batalla para servir a Cristo. Y los que estamos en Cristo, hermano, también batallamos para sostenernos en el camino del Señor. Este camino no es fácil. Este camino es para valientes solamente, no para cobardes. Este camino es para valientes, para gente que ama a Dios y da su vida por Cristo, muere por Cristo. Dios no quiere gente, hermano, que venga a los pies de Él y que sea cobarde. Cobarde esos que andan ahí afuera, hermano. Y aunque me escuchen, no me interesa. Son cobardes porque no quieren aceptar a Cristo en sus vidas. Ahí tienen a las familias llorando, viéndolos drogándose y ni les hacen caso. Gastamos el dinero en droga, alcohol, borracheras, fiestas, y la familia sin a veces ni que comer. Qué tristeza ver de ese tipo de cosas cuando Dios quiere un cambio en sus vidas. Y de otras maneras más, hermano. El bautismo es para una gente, hermano, que realmente acepta y quiere cambiar su vida y quiere servirle a Dios para siempre. Y Dios le va a bendecir, hermano. Dios lo va a transformar y a cambiar. Podrán decir que somos aburridos, esto, el otro, aquello. Pero ¿cuál aburrido ni qué nada, hermano? Amén, amén. Somos los más felices de todo el mundo, hermano. Y si usted no se ríe, pues allá usted, pero yo estoy feliz. Yo soy feliz, hermano. Yo estoy feliz y contento con mi Señor. Y cuando oramos por un enfermo, y cuando oramos por alguien, y ahí vemos también la mano de Dios, el respaldo de Dios, también vemos que Dios está del lado de nosotros, hermano. Miramos cómo la mano de Dios se mueve y el poder de Dios se sigue moviendo. Y que cuando también viene el endemoniado, también, hermano, oramos por el endemoniado, sujetamos al mismo diablo que trae la persona, hermano, y le echamos fuera, y también es libre, y también nos sentimos contentos porque vemos la mano de Dios, hermano. Porque no jugamos con las cosas del Señor. Son las cosas de Dios honrosas y preciosas para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos le van a decir a Dios, ahora que ya escuchó, hermano, y Dios le hable, le va a decir que no? Ahora que Dios le hable, le va a decir usted al alfarero: ay, ya déjame de estar moldeando así de esta manera. No me moldees así. Yo quiero ser como yo quiera. Así le